Hace casi 2 años hablamos en mi casa, el 5 de Sí. febrero. ¿Miraste? Sí, ¿Revisaste? mire, ayer, el 5 de febrero hablamos cuando parecía que la reforma a la salud no era tan mala idea. Pero después empezamos a cambiar de opinión. Querida Tatiana, gracias por recibirme. Yo, como te decía en el audio, me sentía un poquito impertinente en mandarte un mensaje, pero al final me convenció, sobre todo Irene, pues porque tú habías tomado una decisión de generosamente compartir con todo el mundo o con quien quisiera leerte y escucharte, pues tu experiencia, tu presente, tu proceso. Y tengo varias cosas que decir para eso, pero te quería preguntar primero, ¿qué balance harías de haber compartido todo esto con la gente, de haber contado, de haber pues mostrado tu vulnerabilidad, de haber también enseñado? ¿Te gustó? ¿Te ha gustado? ¿Lo has encontrado ¿Útil? útil o más que útil, catárquico tal vez? O Sí, yo diría que sí, que ambas cosas, útil y catárquico, pero ha sido cambiante en el tiempo. O sea, no he tenido una relación pareja con el proceso de escribir y compartir y tal, sino que, sino que fue pues como el proceso mismo. No es parejo. Entonces, al principio sí fue más terapéutico, diría, que otra cosa. sí, Em, pero luego se fue convirtiendo un poco en una carga. de verdad, como Sí, la necesidad de, el compromiso que has adquirido. sí, un poco. El compromiso que había adquirido y como que la gente me comenzó a escribir que les era muy valioso, de todo tipo de personas, o sea, personas que conocía, que no conocía, personas con familiares enfermos o familiares ya muertos que, que pues que reportaban que les era útil y que les parecía lindo leerme. Entonces sí, como que sentí que adquirí una responsabilidad con esas personas y se volvió un poquito una carga. Que además uno no quiere responder por nadie más. Exacto. Tiene suficiente consigo mismo. Sí, Entonces, y luego sí creo que para ser muy transparente, muy sincera, no es un proceso que es solo mío, sino que es un proceso mío y de mi familia, especialmente de Andrés Elías, mi pareja, que pues que es mi cuidador principal junto con mi padre. Y es una cosa que no necesariamente él quería compartir. sí, eso te iba a preguntar. Cuando tomaste la decisión, en principio, En principio no le consulté a nadie. claro, que Y, querías empezar a escribir y hablar. exacto. Y luego eso se fue volviendo un poco un espejo o una ventana a mi vida privada, pero mi vida privada es compartida con Claro, otra persona. Entonces, em, de pronto, si me tocara volver a tomar esa decisión, lo consultaría con él. Igual ya al final, en un punto, pues medio que se volvió algo de los dos también, como que yo se los leía por la mañana. Ya al final estaba escribiendo muy de madrugada eh, con un solo dedo en el celular. en el Eh, celular. sí. Entonces se los leía en parte como un poco para ver que no hubiera nada que a él le molestara, pero también porque como estaba escrito así, de esa forma un poco precaria, pues para ver que no hubiera un error graso. O sea, él
ha sido tu editor en ese sentido. Sí. Y al final incluso diría que él me hacía comentarios, entonces editor con, con coautoría, Con derechos. con derechos, exacto. Em, A mí me parece muy interesante, pues yo te conozco desde hace mucho tiempo, he leído cosas tuyas académicas, hemos hablado de lo divino y de lo humano, pero una de las cosas que más me ha impresionado de todo lo que te he leído desde que decidiste empezar a compartir este proceso es que has afinado y afilado mucho tu pluma. Yo siempre he tenido desde que hago periodismo y escribo, que yo le llamo la causa, una relación conflictiva con mi voz, con lo que digo cuando escribo, pues porque la búsqueda de la voz es un reto grande. Y quisiera ahorita leer algún par de cosas que has escrito, pero me parece que has llegado como a un nivel de texto como destilado, como muy simplificado en lo que quieres decir y muy bien escrito. ¿Te has encontrado con ese proceso? ¿Lo has...? sí, sí lo reconozco, o sea, como em, yo creo que a mí siempre me gustó escribir, pero nunca me lancé, Sí, sí. porque uno ahí como con el síndrome del impostor Y escribías de otras cosas. y escribía otras cosas, Serias de... una escritura como más académica, Sí, súper sí, sí. acartonada. Sí. Entonces, sí, no, pues un poco no había explorado lo que uno podría llamar un talento literario. Em, o como otro, sí, otro estilo, algo más transparente. Y sin palabras rimbombantes ni tecnicismos. Y liberarse de eso fue difícil, pero a la vez liberador, Sí. como su nombre. O sea, es que siempre es un parto, ¿no? Uno está intentando Sí, dar a luz una idea sí, 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 y ver qué sale. sí. Y si a eso le metes, no sé, que tienes que persuadir personas con con lenguaje técnico, pero además con cita bibliográfica, ¿no? Referencias y todo. Referencia en APA, ojalá. Eh, pues es difícil y sí me fui liberando de eso y al final dije, ay, ¿qué me importa? Total, pues esta es mi verdad y qué me importa si la gente me copia o no me copia, ¿no? No lo estoy haciendo para eso. Que pues igual fue la razón desde el comienzo. Quería Sí, simplemente compartir y ya está. y ya está, exactamente. Ven, una de las cosas de las columnas que has escrito, para meternos ahí con algo, es sobre el tiempo, que además está totalmente vinculado con la escritura. Dice Oliver Burkeman que uno no tiene tiempo, sino que uno es tiempo. Y entonces tú en esta columna donde hablas un poco de la pérdida del sentido del tiempo entre la cotidianidad y la gente que está trabajando y tú que estás enfrentando enfermedad y estás en tu proceso, dices muchas cosas sobre eso, pero quiero leer este fragmento. Pero, ¿qué tiempo está menos mal? El de los enfermos, que es solitario pero que es libre, permite pensar, compartir, escribir, o el de los sanos, que transcurre afanado entre actividades sociales impuestas, muchas de ellas sin sentido, y que no da tiempo para leer, para pensar y mucho menos para escribir. Entonces, en realidad, pues siento que nosotros pues no tenemos muy claro que somos tiempo, sino que lo damos por sentado. ¿Te has sentido libre en ese sentido? ¿Lo has Sí, encontrado? sí, sí, sí. Además, creo que lo que yo hacía antes, que es como el trabajo académico, es particularmente eh, sensible, digámosle así, al tiempo, en el sentido de, en teoría, uno tiene, uno no está restringido por el tiempo, o sea, no tiene que marcar tarjeta, no tiene que hacer muchas cosas que otros empleos Sí, sí requieren, sí. ¿no? Pero eso es tanto más
agobiante y limitante que si tocaras marcar tarjeta. Yo siempre decía, al final, yo sí preferiría un trabajo en donde yo acabe la tarea durante el día y ya me puedo ir a mi casa a no pensar en eso, Sí, ¿no? autogestionar el propio tiempo es Es difícil en difícil, contextos de trabajo y de sí, libertad de que es muy de la academia. sí. En teoría es libre, pero es cero libre. O sea, las restricciones es lo más parecido, yo decía, a ser esclavo de uno mismo, Mm. ¿no? Porque todo es abstracto, todo eh, todos los requisitos son en teoría, pues, voluntarios o no impuestos, Sí, sino que tú quieres perseguir esa carrera. Entonces todo es, no sé, publicar para, pues para lograrla, ¿no? Pero nadie te está poniendo una espada de Damocles encima para que publiques hoy y no mañana. Entonces el tiempo en teoría es tuyo y tú decides cuándo publicas, eh, pero, pero es mentira, o sea, es una mentira, una ficción. Y en esa misma columna yo hice un paralelo entre el tiempo de la enfermedad y el tiempo de la pandemia, sí, porque yo sí creo que lo único que se me parece a lo que vivo ahora es el tiempo pandémico, sí. porque era como cuando se nos desestructuró toda se cayó el andamiaje Mm. y, y no, y el orden no, no paró de existir, eh, tanto para los que marcaban tarjeta como para los que no marcábamos tarjeta. Y se volvió yo digo ahí masa Tú informe. dices, el tiempo se transformó en esta baba informe y sin referentes. Sí, exacto. Hablemos un poquito de eso porque estábamos, mientras conectaba yo acá hablando de los gaticos y los perritos, Mm, y nosotros a veces como especie no entendemos que otras especies perciben el tiempo de manera muy distinta. mm, mm, Los perros perciben el tiempo de una manera diametralmente distinta a la nuestra, pues la mayoría de animales están sujetos a los ciclos circadianos de que saben que oscureció, que amaneció y eso genera unos ciclos de adaptación, de dormir, de salir a buscar comida. Pero hablemos un poco más de, tú lo ves como esa va informe, pero a la vez lo has incorporado en cierto nivel de productividad, entre comillas, decir quiero escribir, has hablado con mucha gente, mm. recibes visitas. mm, Sí, y es un tiempo mucho más mío, digamos. O yo soy tiempo más cómodamente. Eh, sí, o sea, como que lo primero que hago en la mañana es despertarme además más temprano que nunca en mi vida. Ahí sí a lo de los ciclos circadianos, como más o menos cuando sale el sol. sí, amanece Amanece y ya estoy despierta. eh, y ahí me pongo a escuchar los libros que los amigos me leen. Y ahí también me pongo a escuchar cuando se me acaban los libros que los amigos me leen. Otros audiolibros, o sea, como les digo, yo les soy infiel porque la verdad, pues no producen a la velocidad a la que yo necesitaría que produjeran estas para lecturas lo que estás para lo que, consumiendo, sí. exacto, para lo que yo necesito en la mañana. Entonces, pues, entre que les soy infiel entre ellos y luego ya me paso pues a la máquina, ¿no? Al audiolibro clásico. Claro. Em, entonces, eso hago por las mañanas y luego escribo con mi monodedo. Cada vez me cuesta más trabajo. Entonces ahora dicto bastante.
dicto, y eso me ha parecido fatal, Es más difícil, ¿no? mucho más difícil. O sea, hay algo de escribir que es como hablar con uno mismo, pero pues si es en voz alta, ya es hablar con uno mismo y no es el mismo proceso. Hay gente que tiene esa habilidad, no sé, mi papá cuando yo estudiaba derecho, él me dictaba los memoriales que él hacía y pues le salía una redacción que después ahí se revisaba, pero yo tampoco podía redactar una idea que me saliera bien oralmente dicha. Sí, o sea, como que uno no sé si lo entrenaron o qué, Sí, o sea, de pronto son habilidades distintas, pero, pero yo siento que el lenguaje escrito es muy distinto al oral y es gratamente distinto, porque es como, yo sí lo siento como algo muy íntimo, ¿no? De escribir, ya ahora ¿no? Antes, el otro día hablábamos con amigos que el gesto de contestar el teléfono ya ningún centennial lo entiende. Igual, yo creo que dentro de poco ya van a decir escribir y van a hacer como quién sabe qué gesto, y el que uno hacía de como de máquina de escribir o de computador ya no se va a entender tampoco. todos los gestos van a ser lo mismo, ¿no? El movimiento del scroll del celular Sí, o hacer uy, así sí. significa cualquier cosa. Hay una cosa también interesante sobre las palabras y el lenguaje, algo que se ha debatido, o de lo que se habla constantemente alrededor de la inteligencia artificial y es la representación del pensamiento en palabras, ¿no? O de lo que uno siente. Y tú en un par de columnas has hablado de la dificultad para transmitir ciertos estados, ciertos momentos después de tratamientos y utilizas o intentas buscar metáforas. Y, y eso va de la mano a algo que has dicho y es la soledad que siente en últimas una persona que está sufriendo un dolor o que está teniendo un síntoma porque pues solamente tú lo experimentas. Y me llama la atención porque igual estás de todas maneras buscando la metáfora, ¿no? Para decirle a tu cuidador como me siento en una bolsa de papel o me siento en una caja Sí, de cartón. de cartón. O usé también la de, porque después, y uno va afinando las metáforas, entonces poco a poco dice, tal vez esto se parece más a cosas que total nunca has experimentado, ¿no? Como a estar Como debe ser en un para alguien, barril. sí, en un barril. Yo nunca he estado en un barril, ni en una caja de cartón, No eres un ni gato, con no una cabes en una bolsa, bolsa. exacto. Pero pues lo que me imagino que es eso. Pero eso es, eso es de las cosas que me parece que es difícil de, no solo de expresar, sino de la medicina, por ejemplo. Porque, porque entre que no hay tiempo, pues, para ponerle atención al paciente. Y sería lo único que te daría pistas de qué es exactamente lo que está, no, pues no exactamente, pero más o menos lo que está pasando. Y a mí comenzó a apasionar por un rato porque luego se volvió difícil y un poco tóxico. Por un rato, como la neurología, entre otras porque, como yo digo, para alguien que lo único que sabe hacer bien, o lo que yo creía que sabía hacer bien, uno no se vuelve futbolista después de viejo, así uno no se vuelve, como que no usa el cerebro, no aprende a usar el cerebro después de viejo. Mm, O tal vez sí, pero de otra forma, de otra manera, sí. sí. Entonces eso era lo único que yo sabía hacer, usar mi cerebro. Y, oh madre, que se me metieran con eso, o sea, que el hijo de madre cáncer, mal parido cáncer, se me metiera con eso fue de las cosas más duras de afrontar. Y
como reaprender cosas, reaprender procesos. Entonces por un rato me obsesioné con eso y comencé a leer, a leer. Y dices que se vuelve tóxico como que estar No es útil, masticando la enfermedad y hablando y sí, pensando en eso. no es útil y no es útil para la recuperación, Claro. porque entiendes mejor, sí, pero no, anímicamente te aplasta. Mm, Entonces no resultó tan útil. Entendía mejor los procesos, sí, y me di cuenta que había gente, o entendí que otra gente había sentido lo mismo antes que yo. Entonces, en términos puntuales, lo que cogí fue un libro que se llama Un antropólogo en Marte, que obviamente me llamó la atención porque era de un neurólogo que se llama Oliver Sacks, mm. que dice ser un antropólogo, o sea, como que su aproximación es algo que me pega directamente porque pues yo enseñaba métodos cualitativos y mucho de lo que enseñaba era etnografía. Entonces, que nomás el tipo se llame a sí mismo un antropólogo, me pareció Sí, pues fascinante, sí, sí, sí. ¿no? Y que fuera en Marte, como que reconoce que no se conoce nada o muy poco de cómo funciona el cerebro. O sea, ambas cosas me fascinaron del título, digamos. Uno, el método, la aproximación, y dos, la humildad, o sea, como el reconocimiento, te estás saludando. Sí, está quedando en cámara muy bien registrado. Lucrecia, Lucrecia. No, ese es Santino, Ah, Santino. Sapito, sí. Sí, y además la idea tan tradicional que existía como de que el cerebro realmente estaba como más compartimentalizado frente a lo que estaba sucediendo. Sí, sí, sí. Y que eran cuestión de hacer imágenes de resonancia magnética cada vez más precisas y que tú puedes mapearlo, ¿no? Y que un área del cerebro domina ciertas cosas y otras. Todo eso parece ser no cierto, pero en general el libro me encantó pues por esas dos razones, como el método y la humildad, pero yo diría una tercera razón, y es que, y es que se parece mucho a lo que yo siempre vi a mi padre hacer, que fue em, entender primero a la persona y luego sí a la enfermedad. Y de hecho el tipo siendo el autor, Oliver Sacks, el doctor, eh, tiene una frase que es la gente no son los síntomas, muchas veces los médicos tratan los síntomas, pero no a la persona. Sí. Entonces, eso también me encantó. Y ahí hay una cosa que también se conecta con lo que hablábamos y es, pues por un lado, tú conoces el sistema de salud, has estado interactuando este tiempo con médicos, con enfermeros, enfermeras, y ahí hay una pregunta sobre relacionada con las metáforas de si se ha logrado o si seguimos como un poco en esa brecha entre el paciente o la persona que está siendo atendida, porque hay otra cosa, esto se lo leía a Christopher Hitchens en un libro que escribió cuando le diagnosticaron a él el cáncer y él decía, salimos de un planeta a otro, nos pasan del planeta de los sanos al planeta de quienes están Enfermos. enfermos y Sí. Eh, Cancerland, le decía la esposa de Paul Auster al lugar. Como que sí, uno sí lo trasladan a otro lugar. Y pues ella, como por ponerle un nombre, le puso Cancerland, la tierra del cáncer. Pero, pero sí creo que, y si es un lugar con sus códigos, em, que me parece
me parece un poco paradójico porque y solitario porque nadie lo entiende. Los médicos creen que lo entienden, pero no lo entienden. O sea, el único que más o menos, o los únicos que más o menos lo entienden son los pacientes, que son los que, como los habitantes de Cancerland. Los médicos vienen siendo Los como extraterrestres que... y los gobernantes, ¿no? Hace poco me vio un médico, pues, acupunturista alternativo y me dice, ¿qué tal la palabra orden? Orden. Porque la EPS le pide a uno la orden del médico, ¿no? Mm. Entonces, es verdad que uno vive entre órdenes y autorizaciones y eso suena mucho más a un gobierno de lo que uno cree, ¿no? Es impresionante, sí, totalmente. Entonces, Están siendo organizados y gestionados y mandados sí, estos ciudadanos. sí, sí, sí. Mm. Los ciudadanos que habitan Cancerland. Entonces, entonces sí, pues para mí ha sido pues todo una aventura, si uno le pudiera llamar a eso, si no fuera tan doloroso, le llamaría una aventura. Pero como es tan doloroso, me cuesta trabajo, como dice Andrés Elías. Su curiosidad aquí sí le juega en contra, porque vamos al cancerológico y nos sentamos en esas salas de espera y la verdad, pues yo pongo cuidado, que es lo que más sé hacer, poner cuidado, ¿no? Como Sí. la sociología no es otra cosa que chisme, Chisme, parar oreja, chisme calificado, sí, chisme con método chisme con método, y categorías. porque el periodismo es chisme sin método, lamentablemente. Eso de la curiosidad me parece muy bonito porque de hecho lo tenía entre ciertos pensamientos que masticaba para conversar contigo porque finalmente vivir es movimiento, vivir es curiosidad. Ujú. Y tú también dentro de lo que has escrito, pues hablas de la curiosidad, pero también de momentos de cansancio, Y de la pérdida de de la la pérdida de curiosidad. cierta curiosidad. Sí, y para mí eso sí es un marcador clarísimo de como que ya no tiene sentido la vida, ¿no? Últimamente he ido refinando muy bien como el momento en el que uno ya dice, esta vida no tiene sentido. Y uno de los marcadores de eso es la pérdida de la curiosidad. La curiosidad sobre otra gente, la curiosidad sobre el mundo. El día que uno pierde la curiosidad, yo creo que ya no está vivo. Ni siquiera tiene que decidir no estar vivo, sino que ya no está. Sí. Entonces, sí, la curiosidad es clave. Entonces, pero volviendo a la cosa de ir al cancerológico y chismear, ¿no? Y chismear, pues parar oreja. em, Me parece que es duro. O sea, se siente el sufrimiento de la otra gente eh, y, y no es tan chévere, ¿no? Sobre todo si uno es curioso y empático, pues puede salir apachurrado, puede salir medio aplastado. Yo me acuerdo al principio, que que me ofrecieron la opción de cambiarme de hospital, del cancerológico a un hospital más, digamos, con más hotelería. Así decían. Eh, Más, mejor, más comodidad o sí, más, más como... más servicio, mejor servicio. Sí, correcto. Y, y yo dije, no, a mí me importa que los médicos sean buenos, no que que el baño esté lindo.
¿no? O que la vista esté buena. Pero eso habla mucho de lo que está pasando con la salud en general en el mundo. En algún punto yo puedo irme por las tangentes con tanta facilidad. No te preocupes. Yo me Eh, encargo. de, Sí, sí se va muy lejos el bejuco. de editar. Excelente. Pero en algún punto tengo un primo que trabaja en Barcelona y ya me pareció que esto era el epítome de la... Él es un super virólogo, pero, o sea, no me estaba viendo a mí, pero me llevó a que un amigo de él le echara un ojo a mi caso. Em, y me impactó porque sin boletear el nombre del hospital, decía Hospital Boutique. Hospital Boutique. Sí, boutique en las puertas obvio eléctricas. No van a ser de No van a candado y de ser de, reja. exacto, de empuje, Mm, empuje y entre, o empuje entre empuje, usted, mire a ale. ver qué hace. Exacto. Mm, Creo que hemos llegado a ese punto en donde el servicio se valora es por eso, ¿no? Como por la hotelería y no por la calidad del conocimiento que se está produciendo ahí y no sé qué, ¿no? Em, pero No te quisiste cambiar, evidentemente. evidentemente, como Eso podríamos decirlo con con confianza. confianza. Pero una cosa que como que me dijo la que en ese momento era como la subdirectora o la directora médica fue pues que en este sistema de salud una de las cosas clave es no romper la historia clínica, pero lo otro que me dijo es, es un poquito como muy consentidita o algo así, ¿no? Eh, y yo me acuerdo responderle, no es que yo sea consentidita, sino que soy socióloga y pues observo más de la cuenta y el sufrimiento ajeno me genera sufrimiento. Entonces, pues no le quiero aumentar a mi propio sufrimiento el sufrimiento de los demás. Y eso es algo que sí creo que es duro en este sistema. Más allá de si uno es sociólogo o no. Claro, estás conviviendo con Estás, gente que que está... está sufriendo mucho. Entonces, y otra cosa que me acuerdo es, al principio del diagnóstico, me pasaron dos cosas impactantes. Yo creo que esa coincidencia fue demasiado, yo decía, esto no, ya, como, ¿no? Ese meme de soltame, hijo de puta. Sí, sí. Porque tembló el día de mi primer TAC y el día de un temblor de esos fuertes Que que, hubo, que claro, sí. hubo en esa época. eh, y el día de mi primera resonancia magnética que era de columna y cerebro y por lo tanto duraba 3 horas, se fue la luz No, y esa máquina se paró. Yo solo dejé de oír el ruido, taca, taca, ese ruido terrible que es durísimo de las resonancias, que solo a Andrés Elías le gusta el hardcore. Y yo digo que en ese momento solo hubo dos cosas que me ayudaron. Una, que acababa de oír un episodio de un podcast sobre cómo los monjes tibetanos logran estar sentados durante más de 14 horas o algo así. Y yo necesitaba estar inmóvil, totalmente inmóvil, por lo que en principio me dijeron que eran 3 horas.
Entonces yo, bueno, 3 horas, yo puedo. Luego se fue la luz, Entonces se y alargaron. entonces esas 3 horas se volvieron 4 horas y media. eh, y yo decía, hay solo un poco de sufrimiento que tú puedes absorber en un lapso de tiempo. Y si le metes sufrimiento ajeno, pues Sí. ya se vuelve a veces inmanejable. Y si eres sensible a eso, aún más. Bueno, pues para terminar el cuento de qué pasó. Ah, lo que me la hizo tolerable, esa resonancia, fue que, que pensé en los monjes tibetanos y que a Andrés Elías le gusta el hardcore. Y sonaba como una música así de... Sí, y en ese momento nos encantaba un grupo que se llama Turnstile. Ok. Y yo lo que hice fue encontrarle la melodía de la canción de moda de Turnstile, que se llama Holiday, al resonador, ¿no? A ese ruido que a uno, para el cual a uno le ponen tapones en los oídos. Y luego de eso pensé, O para ir a oír a Turnstile Holiday también toca. recomendamos ponérselos. Exacto. Le encontraste una vuelta. Me parece pues un camino de pues de encontrar calma, Sí, cómo de lidiar. sindéresis un poquito, ¿no? De Sí, contención. sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido tu camino espiritual? Yo creo que nosotros nunca hemos hablado de religión No, en las conversaciones de hace, fe hace, y hace poco un exnovio que es cristiano me preguntó que si he pensado en Dios, que me lo recomienda. te recomiendo pensar en Dios. Sí. Eh, yo siempre me había considerado agnóstica, Mm. porque, y si me tocaba acercarme a alguna religión, diría que a la budista, ¿no? Sí, Como por esa idea básica de que uno vuelve a la tierra, ¿no? Y y el no dualismo, que somos parte de eso. sí, exacto. Y que no hay nadie a quien pedirle nada. Eso me gusta mucho. Como no la idea de la estampita de rezarle a, a un algo, eso siempre me llamó la atención. Pero lo otro que me llamó la atención es que, pues un poco que la respuesta está en uno. Em, que no existen grandes teorías, grandes respuestas, ni libro sagrado. Bueno, eso técnicamente no es exactamente cierto, pero sí, es sentarse con uno mismo y darle al mantra. Eso se parece más a lo que me suena, me resuena, pero además tengo que decir que, claro, en mi vida académica em, me tocó ir a India para dictar una clase de algo como de algo de lo que yo enseñaba, como sociología política, ¿no? Y del Estado. Y dio la coincidencia que en el viaje me leí un libro que me pareció impactante. Porque es un libro de una
de una profesora o no sé si sigue siendo profesora, de estudios teológicos de Harvard, o sea, muy importante, Sí. pues del Divinity School, que se llama el de Harvard, muy, muy reputado, em, ella se llama Ellen Page, y el libro se llama ¿Por qué la religión? Why Religion. Y es una historia, sabes que ahora que lo pienso, de pronto en ella está un poco inspirado el tono de lo que yo escribo, porque es autobiográfico el libro. Bueno, no, ella tiene un bagaje, pues, Pues sí, pero es que escribir también es imitar. La voz, uno sí, sí, encuentra su sí, voz es buscando voces que le gustan. sí, sí, sí. Ella tiene un bagaje increíble sobre, pues, religión, y da un giro en el libro que a mí me gusta mucho, que es un poco el giro feminista, como lo que ella siempre enseñó, que es como los textos sagrados del cristianismo, del catolicismo y bueno, em, pues fueron contando la historia desde primero son una construcción social y segundo, contaron la historia desde la perspectiva masculina y hay algo ahí que queda por fuera, que es pues nada más y nada menos que la mujer. Entonces, ese libro me encantó, pero todo eso lo hace y de ahí esto está muy influenciado de eso mi aproximación como a la religión, o al sentido místico de la vida. Em, pero creo que lo que más me impactó fue que ella lo hiciera desde su propia biografía. O sea, no echó cátedra ahí pues De de teoría, todos sí. sus estudios, no sé cuántas, sino que contó su vida y cómo murió primero o nació con una enfermedad de esas degenerativas, sin remedio, su hijo, y luego murió su esposo en en una caminata. Un infarto, No, se cayó, un accidente. un accidente. Em, y, y entonces cuenta todo su conocimiento, pero desde su perspectiva, desde la perspectiva de cómo lidió con esos grandes pérdidas. Eh, y entonces, por eso se llama ¿Por qué la religión? ¿No? Yo diría que casi que en español sería ¿para qué? ¿No? ¿Qué hace la religión por nosotros? Pero hizo algo por ella, en últimas. Sí, en últimas. Sí, Suena un poco como a Joan Didion, ¿no? sí, Tiene este libro de A Year of Magical Thinking, el año del pensamiento mágico. sí, sí, sí. Muere su esposo, creo, cuando están comiendo y después su Muere hija. su hija, ajá. Sí, ese también me ayudó. Ese me ayudó, pero ese me ayudó a superar el duelo de mi madre. O ese lo leí en ese momento. Sí. Y luego leí uno que se llama Noches Azules, que está más dedicado. Es como una obra de teatro y está más dedicado a la muerte de la hija que a la del esposo, porque yo diría que el año del pensamiento mágico está más, no tanto dedicado, sino que corresponde Sí, está más en la historia de él. de él Sí. y de de lo bizarro que es vivir sin alguien con el cual te has vuelto tan simbiótico que pues que un poco la vida no tiene sentido. Em, Pero yéndote un poco,
igual hay algo entonces como de búsqueda espiritual también en ese trasegar tuyo de contarlo y de escribirlo. Claro, no dudo que eso es así. Pues así como ella de pronto desde ahí se encontró, uno al final pues está hablando a uno mismo, ¿no? En últimas. Sí. No te voy a quitar mucho más tiempo del valioso que me has dedicado, pero te quiero preguntar un par de cosas cortas. Lo primero es, cuando nos estábamos hablando para venir a conversar contigo y no habían pasado un par de días y no habíamos hablado, yo dije, bueno, en este momento pues no hace falta que yo te vuelva a llamar, pero entonces me metí a Twitter y vi un tuit tuyo que además, como suele ser, te estabas burlando de algo y creo que era un chiste sobre Mr. Taxes, que le decías que ahora tocaba decirle Mr. Tariffs, Que si ya que podíamos si ya le pasar a podíamos decir. empezar a decirle Mr. Tariffs. Y pues me hizo reír, porque además yo estuve el domingo de los anuncios de Petro muy estresado, muy preocupado. O sea, hay una cantidad de decisiones ahí que nos afectan de frente a nosotros en la sociedad civil. Pero me alivianó ver que te imaginé además con cierta desfachatez, como diciendo, pues este tipo le vamos a decir ahora otra cosa. ¿Cómo ves este presente, esa actualidad que ya tú dices, este, este país en esta licuadora política, en temas a los que le has dedicado tanto como la salud, como la reforma? ¿Qué te genera verlo desde acá? Me da es como risa. Sí, es como una Sí, es parodia como o una no. parodia. Sí, hay Sí, algo extraño con la realidad sí, sí, sí. cuando deja de tener sentido. Exacto. Pero como también liberador, o sea, no, esto no es conmigo, Eso no ¿no? es Esto contigo. no es conmigo. No me va a tocar la era Trump, no me va a tocar como que un fresquito, ¿no? Como ahí los dejo con, Ahí los ahí dejo los con dejo este. con esta realidad. No, pues el cambio climático, como yo decidí no tener hijos, además, como que no me, o No sea, sientes ese, esto le decías una columna y yo pues me sentí identificado porque yo tampoco tengo hijos, en el sentido de que pues es muy distinta esa angustia del futuro y de todo lo que está pasando, pues claro, si claro, tienes hijos y dices, carajo, carajo, se esto les les va a toca a acabar el ellos, planeta. se les va a acabar la fiesta. Sí, sí. Y, y esa desfachatez y este sentido, ¿cómo te acompaña? Pues porque siempre que hemos hablado me echas algún cuento, pero siempre ha sido así. El sentido del humor que al final es realmente el más serio de los sentidos, porque es el que está constantemente como señalando algo y diciéndolo y volviendo una hipérbole y como obligándolo a uno a verlo de otra manera. ¿Sientes que te acompaña como esa Sí, capacidad que tienes de... sí. El sentido del humor, además, yo creo, es heredado. O sea, no es como que todo el mundo nace con la misma dotación de sentido del humor. Es dura, hay gente que nace sin nada, no le Sí, toca, pero nada de sentido sí, del humor. nada, nada, de nada. Eso no se aprende, como el No, fútbol, muy poco. no. Entonces, mi familia por el lado de mi papá, pero también por el lado de mi mamá, es de un humor cáustico, negro, Sí. negro, 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 negro. Entonces yo crecí en medio de chistes soeces. Mi abuela me saludaba vergajas y puerca. Así. Sí. Y jugábamos a una cosa que se llamaba el banquillo. Y era quien le decía algo más hijo de madre al que estaba en el banquillo. Y el que estaba en el banquillo tenía que adivinar quién se lo había dicho. Y lo fácil era adivinar los de mi abuela, eran las más mierdas. Ah, no, pero es que lo tuyo era... Lo mío ya es expertise. Sí, eso es Ese entrenamiento. es el entrenamiento por el lado de mi mamá. Y luego por el lado de mi papá, siempre, o sea, mi papá y mi tío, por ejemplo, que son los hermanos, se hacen chistes pesadísimos entre ellos. Eso en boliviano iba a decir. Pero sí, en boliviano tiene un apelativo que es opa chiste. Opa, ¿no? Como de pesadísimo. Opa chiste. Entonces en mi casa,
Toda la vida es como, no, ahora no vayamos a comenzar con los opa chistes. Pero sí, rodeada de humor negro siempre, pues, y yo digo que es una, además una señal, no me quiero echar flores, pero yo creo que es una señal de inteligencia entender los chistes negros, ¿no? Lo hemos dicho siempre con mi padre y con mi tío, al que sí no le importa echarse flores, eh, que, que pues que no cualquiera entiende un buen chiste con doble sentido, por ejemplo. Y menos en estos tiempos, ¿no? No, ni Que hablar, están totalmente censurados. es como un privilegio de poder tú decir en este momento lo que te dé la gana y que tus chistes son tuyos y si te vas a burlar, tú eres la primera que lo está haciendo. Sí. Y lo otro que me ha dado mucha libertad, además de estar moribunda, como digo yo, es, es que no hay nada, en teoría, más difícil de lo que burlarse que de la muerte. O sea, ¿no? Entonces, yo me siento libre porque me estoy muriendo y entonces me vale huevo hacer algún comentario eh, soez o inapropiado o no sé qué. Pero además me puedo burlar de lo que nadie se puede burlar. Em, entonces me siento muy libre. Ya quisiera que algún comediante se sintiera así. Porque yo creo que hasta los David Chappelles del mundo se sienten un poco nerviosos. Todos están nerviosos. Sí, sí, sí. Bueno, una mañana de estas puedes grabarte ahí un pequeño Un stand-up pequeño, exacto. del monólogo del Cancerland y de los médicos que dan órdenes y autorizaciones. Eso es absolutamente Demente. lúcido que lo digas. Tatiana, yo creo que ha sido para la gente que te ha leído y fue la razón por la que yo en realidad te escribí porque no lo habría hecho si no hubiera leído y decir, no, en realidad es compartir algo con el sentido del humor que lo has hecho, con el Esta filo, persona no la está pasando tan mal. de pronto está viendo cosas o no, de pronto no nos está mostrando cosas que en ese verbo destilado, cómo nos cuesta, ¿no? En un tiempo en el que nos decimos las cosas llenas de arandelas, estamos teniendo problemas con entender, Eufemismos, lleno de sí, eufemismos. Todo está y ahí plagado se de debe ver eufemismos. distinto como en otros colores. Y te quiero dar las gracias por eso, por sentarte a hablar conmigo, porque además has dado entrevistas, has dado conversaciones que también debe ser extraño, ¿no? Porque fue como en medios masivos, como que es la historia que cuentan, entonces estabas en esto y yo creo que al final poder tener esta conversación en otro tono es No, chévere. total. Por eso acepté. Porque dije como no. O sea, un poco no, lo de los medios masivos no me representa, ¿no? El tonito plañidero. No puedo con eso, no puedo. Es superior a mí. Es superior a mí. Y no es por hablar mal de programas de televisión, pero porque además la gente que los hace me cae súper bien. Pero nos hemos acostumbrado a una cosa ahí sin, una vez más, sin sentido del humor y eh, un poco extorsiva emocionalmente, ¿no? Es pura extorsión emocional. Si no se llora en el programa, no se logró el objetivo. Y yo como mi único objetivo es ser medianamente elocuente, pero no, ¿qué tal llorar? No, nada más, Pero no eres de llorar. no. Pues sí, Yo soy súper llorón. yo soy súper llorona. No sé, siempre cuento que lloré en Jamaica bajo cero para decir, Cuando los jamaiquinos bajaron cuando se levantaron con el con el trineo. trineo yo, Dios
mío. Sí, esa es una llorada Sí. fácil. Esa es una llorada fácil. Sí, sí, sí. Pero pues ese es mi nivel. Em, Lloro bastante y de hecho es una discusión todavía pendiente con mi viejo que le parece que llorar es estar triste y yo le trato de decir por todo lado que llorar no es estar triste, llorar es estar bien. O sea, ya quisiéramos llorar más. Es un alivio. Mm, Tú has dicho, y ya con esto lo cierro, que has sido muy afortunada, que has podido viajar en este tiempo, que has estado rodeada de los hombres cuidadores, que te ha visitado gente que quieres. ¿Tienes como en la lista de deseo algo ¿Algo como pendiente? que tú quisieras hacer, quisieras que pasara? Sí, quisiera morirme en mis términos. Eso es lo que más quiero en este momento. Y no es tan fácil, No lo controlas. no. En Mm, tus términos es acá en tu casa. sí, con Andrés Elías. em, Hay cosas de esas que se pueden lograr, digamos, con... No olvidemos que tienes un pasado abogado. Soy abogado en fuga, pero si me dices algo ilegal, yo salgo de aquí para la fiscalía y digo, Pero, esta mujer está planeando algo. sí, pero legalmente se puede hacer mucho eso. Eh, Igual todavía hay muchas cosas que están por fuera del marco legal, como diría uno. Em, y me parece que no deberían. Entonces, eso es lo único que sería mi último deseo. Y si te dijera, ni siquiera es la legalidad el principal obstáculo, de hecho hoy estaba escribiendo sobre eso, sino que la gente que lo quiere a uno se le agarra como, ¿no? A veces yo digo que como uno es un globito de helio y la gente se agarra de la pita a no dejarlo subir. eh, por, También les quieres decir, por miedo. soltame. Sí, soltame, puta. Exacto. Claro, por miedo. Por miedo. O sea, la muerte, como no hablamos de ella, genera demasiado miedo. Miedo al dolor, miedo a la pérdida, miedo al dolor que genera la pérdida. Em, pues al final sí se vuelve, todo ese amor se vuelve un poco una carga. Y entonces cuando digo mi último deseo es morirme en mis términos, es también que mis seres queridos ojalá no sufran, pero igual van a sufrir, o sea, no hay nada que hacer. Que paguen un buen terapeuta. Eso sería mi deseo, ¿no? Porque nadie les va a quitar el dolor. Te dejo en esta tarde bonita. Nos hizo un cielo que también Divino, nos sí, acompañó y los gatos de de invitación. invitación. Gracias, querida Tatiana. No, gracias a ti. Porque además, pues primero ya me está costando mucho trabajo escribir, pero no hay nada como una conversación así franca. em, y a mí siempre se me dio más la versión oral que la escrita. Entonces, así tú digas que afilé mi pluma, Pilar, a mí me ha gustado mucho, de verdad. pues sí prefiero este formato más conversadito. Y lo sacaste de principio a fin sin con esta interrupción. Lucrecia, por favor.